Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal Corazón de Tis. Soy Rocío y hoy vamos a ver los tipos de conflicto según diferentes clasificaciones. Este contenido es el que está relacionado con el caso práctico del día 21 de diciembre y está relacionado también con el módulo de mediación comunitaria del ciclo de grado superior de integración social. Así que si te interesa, quédate porque empezamos. Bueno, pues vamos a ver lo que es la teoría relacionada con el caso práctico del día 21 de diciembre, que va a tratar del conflicto, ¿vale? Dentro del módulo de mediación comunitaria. El conflicto, como siempre, depende de quién te lo cuente y hay muchas teorías que hablan del conflicto, pero de una manera general podríamos hablar del conflicto como estado de confrontación entre dos o más personas o dos o más grupos a causa de una discrepancia de intereses o de percepción sobre un hecho, ¿vale? Esto, por supuesto, es mucho más amplio, pero de una manera general, ¿vale? Tiene que haber, tiene que haber sí o sí dos partes que pueden ser dos personas, dos grupos, dos países, ¿vale? Debe haber involucradas al menos dos personas, ¿vale? O dos partes. Debe haber una discrepancia entre ambas partes, o sea, debe haber algo en lo que no estén de acuerdo y una de las partes debe percibir la situación como injusta, ¿vale? Esto sería a grandes rasgos que distinguiría un conflicto de algo que no lo es. Importante, los conflictos no son ni positivos ni negativos, ¿vale? Son positivos o negativos o es positiva o negativa la manera en la que yo resuelvo ese conflicto, ¿vale? Pero los conflictos en sí no son ni positivos ni negativos y muchas veces son necesarios para avanzar, ¿vale? No todos los conflictos tienen solución, sobre todo si hay temas de violencia, maltrato, mucha diferencia de poder entre las partes, ¿vale? Y según la gestión y resolución del conflicto, la relación entre las partes puede variar, ¿vale? Si el conflicto se resuelve de una manera pacífica y bien, el conflicto, o sea, la relación puede fortalecerse, pero si no se resuelve y no se gestiona adecuadamente, la relación se puede enfriar, incluso dejar de ser una relación, ¿no? Ser una relación nula. Vale. Hay dos teorías fundamentales, ¿vale? No lo he dicho, pero bueno, esto está basado en el libro de Altamar, aunque he modificado algunas definiciones que no me parecían del todo correctas, pero está basado en el libro de Altamar, ¿vale? En el tema 3. Perdón. Entonces, tenemos a Rousseau y a Hobbes, ¿vale? Que hablan son teorías de la visión de conflicto que son un poco contrarias, ¿vale? Rousseau habla de que el ser humano es bueno por naturaleza, de que quiere cooperar, de que quiere ayudar, de que cuando hay un conflicto la manera es resolverlo mediante esa cooperación innata en las personas, ¿vale? Es una manera muy positiva de ver al ser humano, demasiado positiva diría yo, y Hobbes habla de todo lo contrario, ¿vale? Habla de que los seres humanos buscan satisfacer sus intereses, que están dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso pasar por encima de los bienes de los demás, ¿vale? O del bienestar, perdón, no de los bienes, sino del bienestar de los demás, con tal de salirse con la suya y conseguir lo que quieren, ¿no? Un momentito que no se ve. Pues eso, que incluso enfrentándose entre ellas o poniendo los intereses por encima de los intereses de los demás, ¿vale? Luego, el conflicto como algo positivo, ¿vale? Diríamos que es algo inherente a todas las relaciones humanas, ¿vale? Donde hay, igual que el ser humano es un ser social, ¿vale? Pues como es un ser social y se relaciona, en todas estas relaciones hay conflicto y es así, ¿vale? Es una manera de expresar las necesidades que tiene una persona y favorece la transformación social, ¿vale? A través de los conflictos y esa búsqueda de resolución de conflictos se van solventando dificultades
o se van reformando o transformando temas sociales, leyes, ¿vale? A través de estos conflictos. Tipos de conflictos. Vamos a tener diferentes clasificaciones, ¿vale? Según diferentes criterios. Yo he hecho este mapa, sí, para que lo veamos, para que lo tengáis un poco todo una visión global, pero lo vamos a ir desglosando como siempre poco a poco, ¿vale? En un principio tendríamos 4 clasificaciones fundamentales que serían según la visibilidad, ¿vale? Según cuánto se ve ese conflicto y cuánto conscientes son las partes de ese conflicto, ¿vale? Vamos a tener todos estos: el pseudoconflicto, el latente, el manifiesto, el inexistente, el enmascarado, el endémico, el invisible y el institucionalizado, ¿vale? Os dejo aquí un poquito de cada uno, pero ahora os lo explico más. Luego está, según las causas, ¿vale? ¿Qué ha causado ese conflicto? Si es por diferencia de valores, por información, de intereses, por la relación, ¿vale? O la convivencia, de roles o estructurales. Y luego vamos a tener, según las partes que participan, ¿vale? Un poco redundante, pero, ¿vale? Según las partes que toman parte. Es que es todo muy redundante. En el conflicto, que sería si es intrapersonal, interpersonal, intergrupal o intragrupal, que ahora veremos las diferencias, y según la capacidad de mediación, si se pueden mediar o no, mediables o no mediables, ¿de acuerdo? Entonces, conflictos mediables que se pueden mediar, una gran mayoría afortunadamente. Conflictos no mediables que no se pueden mediar. ¿Cuándo ocurre esto? Sobre todo en situaciones en las que ya hay violencia, maltrato, abuso de algún tipo, ¿vale? Y por ejemplo, sería con violencia de género, ¿vale? Porque ya pasan directamente a juicio. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que haya violencia, algún tipo de maltrato, mucha discrepancia de poder entre una parte y otra, ¿vale? Habitualmente ya va a juicio, no se media. Conflicto según su visibilidad, pues vamos a tener estos que hemos dicho antes, no sé dónde ponerme. Conflicto latente, conflicto manifiesto, pseudoconflicto, conflicto endémico, inexistente, enmascarado, institucionalizado e invisible. Vamos a ver qué es cada uno de estos, ¿vale? Me voy cambiando. Conflicto latente es que las partes no lo reconocen, ¿vale? No reconocen que hay un conflicto, pero sí que se ven sus efectos, ¿vale? Y puede llegar a enquistarse y hacerse, ¿vale? El efecto este de bola de nieve, hacerse cada vez un conflicto más grande, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las partes no reconocen que están mal, pero, por ejemplo, tú estás viendo que entre dos personas hay como mucha tensión, mucho malestar, no se hablan como se hablaban normalmente, ¿vale? Tú estás viendo que hay un efecto, pero nadie habla de ello y ellos no reconocen que existe, ¿vale? Y eso cada vez va a más, suele ir a más. Vale, el conflicto manifiesto es el conflicto pues que se ve, que las partes saben que lo hay, que lo manifiestan públicamente, en privado y en público, y que todo el mundo es consciente de que ese conflicto existe. ¿De acuerdo? El pseudoconflicto es cuando hay un conflicto, pero los intereses no son incompatibles. Es decir, que hay un conflicto, pero tiene bastante fácil solución porque a lo mejor en cuanto se sientan a hablar, esas personas ven que tienen intereses diferentes y que no tendría ni siquiera por qué haber conflicto, ¿vale? Pero pues por lo que sea no se han parado a hablar, hay un malentendido, ¿vale? Son estos de los malentendidos. Vale, el conflicto endémico es que se normaliza esta situación de conflicto y no hay voluntad de resolverlo, ¿vale? Las partes son conscientes, pero ya lo viven como una situación normal y no, al final no, o sea, no hay voluntad de resolverlo porque se ha creado esa situación de que siempre se está con ese conflicto y es una situación normal, ya parece como que no hubiera nada, que es la situación que hay, ¿vale? Por ejemplo, puede ser una persona que en su trabajo le tratan de determinada manera, ¿vale? Y que al principio a lo mejor se enfada, pero que se llega a acostumbrar a ese trato y ya no ve que haya un conflicto ni que tenga que poner límites o decir nada, sino que lo ve como algo normal, pero evidentemente ese conflicto está ahí, ¿vale? Vale, no sé dónde me pongo aquí.
Conflicto inexistente es el conflicto que se produce en desequilibrio, ¿vale? Entre las partes, por lo que la parte más perjudicada se cree que se lo merece y justifica los hechos, ¿vale? Ocurre, por ejemplo, en casos de violencia de género, violencia psicológica, ¿no? Pues que llega un momento que la mujer cree que se merece, que aunque ha realizado determinados comportamientos, que es normal que la trate así la persona, ¿no? Conflicto enmascarado. Solo se ve parte del conflicto más superficial, pero no se ve el problema de fondo, ¿vale? Por ejemplo, tú ves que dos personas discuten en un momento puntual, pero a lo mejor ese conflicto viene muy de lejos, llevan tiempo haciéndose pues trastadas, vamos a llamarlo así, haciéndose trastadas o insultándose o haciéndose cosas tal, viene, pero solo se ve a lo mejor que un día discuten y tal, pero como que hay mucho más debajo, ¿vale? Por eso se llama enmascarado. El conflicto institucionalizado es ya el que se han agotado todas las vías de solución en el ámbito privado y ya acaba ya en instancias sociales formales o incluso en juicio. ¿Vale? Cuando ya de una manera privada entre las personas que participan en el conflicto no se ha podido solucionar, no se ha podido ni siquiera negociando con otra tercera persona, ¿vale? Y ya pasa a juicio o a una institución formal. Y luego estaría el conflicto invisible, que es que una de las partes se somete a la otra de tal manera, ¿vale? Que ya ni siquiera se ve que haya conflicto, porque la otra persona ha cedido completamente, ¿vale? Y ese sería el invisible. Luego tenemos según sus causas. Bueno, pues está el conflicto de relación, el conflicto de información, el conflicto de intereses, los conflictos estructurales y los conflictos de valores. Vale, pues el conflicto intrapersonal, perdón, conflicto según sus causas. El conflicto de relación sería por la relación que se ha establecido entre las partes. Puede ser por algún tipo de conducta que haya tenido alguna de las partes, porque se haya percibido cosas que no son reales, etc. Luego está conflicto de información, que puede ser tanto porque haya faltado información como porque se haya entendido la información de manera diferente. Conflicto de información, bien porque se ha dado poca información, porque se ha malentendido la información, porque las partes tienen puntos de vista diferentes, ¿vale? El conflicto de intereses, este es súper común, porque las partes tienen intereses que no son compatibles, ¿vale? O los intereses de una parte chocan con los intereses de la otra, o cosas así. Los conflictos estructurales vienen dados por la estructura del grupo, tiene que ver con la diferencia de roles, con las desigualdades de poder, con querer tener el control, etc. Y luego están los conflictos de valores que también son muy comunes, que es cuando los valores de una persona chocan con los valores de la otra y no consiguen, o son valores contradictorios y no consiguen ponerse de acuerdo o cuadrar, ¿vale? Estos valores. Es también bastante común. Los conflictos según sus partes, ¿vale? Tenemos intrapersonal e interpersonal, ¿vale? Intrapersonal es uno consigo mismo, desde el conflicto más pequeño de tomar una decisión hasta verdaderos conflictos en los que no estás en conflicto contigo mismo, pues porque tienes que tomar una decisión que choca, por ejemplo, muchísimo con tus valores o cosas así, ¿no? El conflicto interpersonal es el conflicto entre dos personas. El conflicto intragrupal es el conflicto que sucede dentro de un grupo, ¿vale? A veces es intragrupal e interpersonal también, pero bueno, intragrupal porque es dentro del grupo y intergrupal es entre dos grupos, ¿de acuerdo? Vale, y esta sería la teoría bastante sencillita
relacionada con el caso práctico de la clase del 21 de diciembre, ¿de acuerdo? Y esto ha sido todo. Espero que os sea verdaderamente útil. Si tenéis cualquier duda o comentario, podéis ponérmelo aquí en comentarios en YouTube o podéis contactar conmigo a través de mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en mi canal Corazón de Tis.